antifujimorista. Yo quiero preguntarle a ella, a través de Radio Altamar, Radio Internacional, Defensa Marina Noticias, a la doctora socióloga Carmela Paz Guamán, desde Austria, Viena, en estos instantes está en la línea, que nos diga a nosotros qué es lo que precisamente ha interpretado, porque entiendo que ella también ha escuchado esa versión y ella ha estado recientemente en Perú. ¿Qué nos puede indicar mi estimada doctora socióloga Carmela Paz Guamán, desde Austria, Viena? Necesito saber sus apreciaciones, mi estimada amiga. Muy buenas tardes para todos los compatriotas. La verdad es que yo estoy un poco preocupada por esta situación política que está aconteciendo en el Perú. Yo regresé hace más o menos 15 días de Perú después de haber estado 2 meses. Yo he trabajado por espacio de 11 años como catedrática en varias universidades ahí en Perú. Y bueno, la verdad es que como usted me decía cuando hablamos hace un momento temprano, el problema tan difícil de la situación en el Perú, ¿a qué se debe? Yo escuché una expresión de un joven que dijo que era un poco difícil de que la mayoría de la población vaya hacia el cambio de la Constitución. Lo quiere, pero es difícil, y le habló de un 30% de la población que no estaría de acuerdo, ¿no? Ahí está el hincapié en el cual quiero resaltar. El 30% de la población que no querría el cambio de la Constitución, lamentablemente es la parte de la población que anteriormente, donde podríamos encajar a los padres o madres de la patria, ¿no? Que serían los congresistas. Está la población que inicialmente pertenecieron a la clase social baja, que es la mayoría en nuestro país, porque viene de una mentalidad lamentablemente muy pobre, en que cuando la gente sube a un determinado estatus, se olvida del estatus del cual viene. Y lamentablemente, al olvidarse de sus orígenes, deja de interesarse por esas personas que lo pusieron en el cargo para que trabaje por ellos. Hablando del Congreso, donde podríamos encajar también a los profesionales que tuvieron mejor oportunidad, llegaron a una universidad, pudieron ser profesionales y tener un cierto acceso a la llamada segunda o clase media, ¿no? Entonces, esa sería más o menos el 30% de la población, no sé exactamente el porcentaje, pero sí sería una gran parte de la población que ha alcanzado un segundo nivel en la sociedad o clase media, que se olvida de sus orígenes y por lo tanto no retrocede a sus orígenes y no trata de cambiar la situación de esa parte que fue prácticamente olvidada. Entonces, ese 30% es un obstáculo muy serio para que verdaderamente haya una hegemonía en el cambio de la Constitución, de querer el cambio de la Constitución. Y ahí está nuestro problema. Entonces también viene la parte de la conciencia, ¿no? Yo le hablaría aquí, por ejemplo, yo escucho mucho también a los personas que hablan y educan, tratan de educar a la población a través de sus palestras en la Plaza San Martín. Me parece extraordinario. Y yo también una vez hablé con ellos y les pedí que ese trabajo se multiplicara a nivel de todo el país. ¿Para qué? Para que la gente comience a educarse, comience a conocer su realidad. Porque mientras no haya conciencia de la realidad, va a ser muy difícil. Las personas se van a dejar convencer por la parte material, por la parte económica, porque como nunca han tenido acceso a esa parte económica que le da mejor estándar de vida, sin mucho esfuerzo, me refiero a las personas que ganan sin mucho esfuerzo, de una forma
fácil, entonces va a ser muy difícil de que esas personas se preocupen por la población más carente. Entonces, yo pienso que lo que se tiene que hacer es un proceso muy largo, lamentablemente, porque no se olvide que venimos de 200 años y muchos años más de explotación y de colonización. Y lo vemos que continúa, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que leen y entienden esta situación. Siempre hemos vivido en un país colonizado, toda la vida. Estos monopolios han sido los que han tenido el poder y que no lo van a dejar así nomás, y que estas personas tratan de manipular a la gente más ignorante. Lamentablemente, pero es así. Yo me alegro mucho ahora, desde la elección del presidente Castillo, de que la gente ha despertado. Se ve una revolución mental, una revolución de conocimiento en el Perú, y eso me alegra muchísimo. Antes nunca se ha visto esto. Por lo menos es un indicio de cambio, y esto se debería aprovechar para comenzar el proceso de cambio del conocimiento, de la vida, de la experiencia de los peruanos. Y que se comience en los colegios. Ojalá que, como dice, el presidente Castillo tiene alguna buena intención de hacer algo mejor, pero el Congreso no lo deja. Y la educación es básico, el conocimiento es básico. Yo hablé con estos señores de la Plaza San Martín y les dije que eso deberían hacerlo. Inclusive me comprometí a ayudarlos de alguna manera con micrófonos en la medida de mis posibilidades, pero que lo hagan en todo el Perú, en las plazas, que creen espacios donde la gente se informe, porque el peruano lamentablemente no está acostumbrado a leer, no está acostumbrado a la lectura. Mire, yo vivo en un país que aquí los niños desde 1 año, 2 años ya están leyendo, porque sus padres se lo inculcan. Y en vez de un regalo, de una pistola, de una muñeca, les regalan libros por el día del cumpleaños, por el día de cualquier regalo, oportunidad para obsequiar algo. Entonces, tiene mucho que ver. Los cambios, las transformaciones no se dan de la noche a la mañana. Pero ya estamos en el Perú en un proceso que es muy importante. Por lo menos se ha dado el primer paso. Para mí eso es muy importante, y por eso yo sigo todos los días, entro al Facebook solamente para escuchar la política. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, yo veo con qué odio algunos profesionales que tienen también estos canales en el Facebook. Por ejemplo, Godrich. Después hay otro que tiene un programa, La Encerrona. Después hay otro, no me acuerdo bien los nombres, Mariatti, que no me acuerdo el nombre, la verdad. Tienen unos programas, pero hablan con tanto odio que se nota que como que les están quitando algo. ¿Se da cuenta? Y ellos no dejan de ser personas que han tenido la oportunidad, han llegado a ser profesionales, son periodistas o son comunicadores sociales, no lo sé, que tienen un programa así como el suyo, pero el odio con el cual hablan, las mentiras que dicen, o sea, para gente que no tiene un cierto conocimiento o es ignorante verdaderamente de lo que está pasando en el país, en la cuestión política y económica, naturalmente. Entonces, usted siente que son personas que así nomás no quieren perder, y la ignorancia está en que ellos piensan de que van a perder su estatus si es que los de abajo vienen hacia arriba, ¿no? Entonces existe verdaderamente un egoísmo tremendo, y eso también va parte de la conciencia social. El peruano, déjeme decirle, pero es muy egoísta. Yo se lo digo porque lo vivo, lo he vivido, y a veces hasta dentro de la propia familia. O sea, y eso es el querer salir del estatus en que se encuentran. Quieren salir adelante, no importa si pisotean al que está abajo. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. El otro día escuchaba y que alguien
decía de que tenemos una mentalidad colonialista, y es verdad. Siempre hemos trabajado con la presión o por el interés de algo. Yo siempre he dicho, el trabajo se debe hacer por amor, no por dinero. Y siempre digo, la persona que ambiciona tanto el dinero es capaz de cualquier cosa. Entonces, ahí está la dificultad. Tenemos que de alguna forma tratar de cambiar la mentalidad, por lo menos de los jóvenes, que comience por algo, porque es muy difícil. Y ahora estamos en una revolución. Yo acompaño todos, a veces me paso todo el día escuchando los videos de uno, de otro, para ver la concepción de todos los lados. Escucho a los que están en contra, escucho a los que están a favor, para poder entender mejor la psicología de la población peruana. O sea, no tenemos esa convicción social de vivir en sociedad. Y yo siempre digo, por ejemplo, ya, los que tienen ahora una cierta oportunidad, la gente, por ejemplo, que vive en los distritos más acomodados de Lima, no piensan en los que viven en los cerros, los miran con un sentido despectivo, pero no se dan cuenta que la violencia que está ahora en Lima y en todo el Perú, se debe a esa mala situación en la cual vive la mayoría de las personas. Pero vivimos en sociedad, pero no hay esa conciencia social de que si nos va bien a uno, nos va bien a todos. O si todos lo compartimos, estamos mejor todos. Y cuando vivimos en sociedad, debemos buscar el bienestar social. Y eso es lo que nos falta, el bienestar social. O sea, hay mucha individualidad, que si yo quiero para mí, no me interesa si el que está a mi lado tiene o no tiene, sin concebir de que yo voy a estar bien de repente por un momento, pero van a haber situaciones a mi alrededor que va a hacer que ese bienestar que yo tengo se deteriore también. Como es la delincuencia en Lima, por ejemplo, que veo yo de que les arrebatan los celulares, que son capaces de matarlos por un celular. No tienen libertad para salir. Yo andé con muchísimo miedo el tiempo que yo estuve en Lima. Es una psicosis. Y yo pienso que esa psicosis es para todo el mundo, porque nadie puede andar tranquilo sabiendo que alguien puede venir por detrás y le va a poner un cuchillo o le va a arrancar por arrancarle su celular o su cartera, la puede accidentar, la puede jalar por el suelo, qué sé yo. Entonces son situaciones que la gente no toma conciencia. Carmela. Y en cuanto a esto, el cambio de la Constitución, yo escucho mucho también al profesor de catedrático Erasmo, ¿cómo pues se llama? Dios mío? Es un economista muy, muy reconocido, Romero creo, no me acuerdo bien el nombre, para los nombres son muy malas. Entonces, Erasmo Ramírez que hace cátedras de economía. Es una persona muy preparada, es doctor en economía, en ciencias políticas y tal. Entonces yo digo también, pero yo toda mi vida soy una persona muy práctica. O sea, hay que ir avanzando en el conocimiento, en la conciencia, que la gente piense más socialmente a pensar individualmente, egoístamente, pero también hay que hacer cosas prácticas, porque el tiempo apremia, ¿no? Entonces, decía yo, ¿por qué él no convoca en las universidades a los alumnos a que la gente se concientice y vea, ¿no?, de que este Congreso verdaderamente lo único que está haciendo es destruyendo al país. No está dejando gobernar, y ahora abiertamente todo el mundo ya se dio cuenta, ¿no? ¿Y por qué no lo sacan ese Congreso? O sea, son cosas prácticas, que en la realidad la teoría nos dice otra cosa, ¿no? Pero lamentablemente deberíamos hacer las dos cosas juntas, práctica y teoría. Claro. Eso es, a través de mi experiencia, siempre he dicho, no puede ir una separada de la otra. En la medida que vamos tomando el conocimiento, que vamos informándonos, tenemos que hacer algo. O sea, no vamos a esperar
a tener todo el conocimiento, tener toda la experiencia para después ponerla en la práctica. Eso no es correcto y no nos lleva a nada. Porque la vida es corta, la vida pasa rápidamente, ahora el tiempo es muy voluble, entonces tenemos que hacer algo. Y yo lo felicito a usted por este programa tan importante, lo escucho mucho, que da participación a la gente, que eso es muy importante, porque también no tenemos por qué estar nosotros solamente hablando y dando nuestro punto de vista sin también tomar en cuenta la opinión de la gente. Eso alimenta mucho al conocimiento, a la reflexión, al análisis. Carmela, permíteme una inquietud. Resumo tu intervención en que el gran problema que atraviesa el país, y no creo que sea el único, deben haber muchos otros más en tus estudios que haces como socióloga, es el individualismo que se ha creado o que está existente, persistente en el país, y lo que hace es que no veas tú la acción colectiva, comunitaria de los pueblos o el individuo que busque eso, sino el individualismo es el que le hace daño al país y no permite que colectivamente incluso podamos desarrollar nuestra patria. ¿Coincides con esta apreciación? Y en todo caso, por el individualismo, ¿qué se tendría que hacer, qué se podría hacer para enfrentar este individualismo que hace tanto daño? Ya, sí, generalmente ese es el grave problema, el egoísmo, el individualismo, porque cuando hay una concepción social, una concepción de grupo, ¿no? Hace la fuerza, eso hace la fuerza. En cambio, el individualismo es muy vulnerable, es solamente para una persona o para un determinado pequeño grupo. Entonces, lo que se debe hacer ahorita, tratar en lo que hacen muy bien los de la Plaza San Martín, a través de esta escuela educativa que están haciendo, que lo llevan muchos años, o sea, tratar de que la gente conciba que la problemática social que vive el país ahora afecta a todos. Que afecta a todos, no solamente a un grupo, no a los pobres, que beneficia a los más ricos, no, sino a todo el país, como patria, como que es una sociedad, ¿entiende? O sea, eso es lo que tenemos que lograr que el peruano entienda. Correcto. O sea, Carmela, a ver. No querer surgir solo, sí. A ver, Carmela, mira, escúchame. No sé si estás, vas a aceptar lo que yo te diga, pero te lo quiero decir de la mejor manera. A ver. Aquí en el Perú los políticos discuten permanentemente, pero queda en puro floro, pura conversación, pura explicación, pero nunca hay resultado. Cuando dicen, el gran problema en el Perú es el problema de la distribución de la riqueza. Que estamos sentados en un banco de oro y somos pobres, ¿no? Es la distribución de la riqueza. Pero lo dicen políticamente, lo dicen, bueno, ya eso es como un rollo más que tienen los políticos. Sin embargo, yo he empezado a acentuar un poco y haciendo aterrizar esa apreciación, digo, ¿cómo es que en otros países la riqueza de ese país es para sus habitantes? Y se refleja a través de la educación, buenos hospitales, salud, jubilación, servicios. O sea, eso es la riqueza en otros países. Es para los habitantes de ese país la riqueza. Sin embargo, en el Perú, yo pregunto y digo siempre, ¿por qué en el Perú la riqueza es para un grupo? Ponía como ejemplo, por ejemplo, del 100% de biomasa pesquera que tenemos, el 90% se lo lleva a 8 familias. Paga impuestos y el Estado le devuelve los impuestos. Entonces, ¿por qué la riqueza es distribuida de esa manera? ¿Cómo se refleja o cómo lo ves tú desde tu óptica profesional como socióloga? Ya, mira, casualmente ahí está el problema. Porque imagínate, si la riqueza se distribuiría equitativamente, no habría los problemas que existen. El hambre, el analfabetismo, el grave problema que ha traído la pandemia, tantísima gente que se ha muerto porque los hospitales no prestan para nada. O sea, los sistemas básicos, ni siquiera los sistemas básicos. Mira, yo te voy a decir, eso viene desde el colonialismo, desde la esclavitud. O sea, el colonialismo
trataba de llevarse las riquezas y los esclavos trabajaban como esclavos desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Y qué les daban a los esclavos? Solamente para que sobrevivan, ¿me entiendes? Y el resto se lo llevaban ellos en la colonia a España, ¿no es cierto? Y después ya vinieron los latifundistas, etcétera, y que ha quedado hasta ahora. Por ejemplo, la reforma agraria que aplicó Velasco, prácticamente se bloqueó y ahora está regresando a lo que era antes, los grandes latifundiarios, las grandes empresas, las agrícolas, por ejemplo. Eso es lo mismo que había antes de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque la gente que recibió las tierras, como cuando dijo Velasco, la tierra de quien la trabaja, no supo, no tenía la capacidad para mantener ese pequeño espacio que le dijeron que era de él. Entonces, ¿en qué quedó? En nada. Y regresó otra vez a los grandes latifundistas que son, inclusive, uno de los dueños en el norte, que yo soy de la parte del norte, en San Pedro de Ello, la familia de Alan García, ¿no? De un presidente. Entonces, si un presidente que tiene el poder de hacer algo por la gente no lo ha hecho, al contrario, le ha robado al pueblo, entonces, ¿qué puede esperar usted del resto? Entonces, viene desde allí, de la mentalidad, y todo viene de la formación. Por ejemplo, yo le digo, en este país que yo vivo, yo siempre he dicho, yo vivo en el paraíso, tiene el mejor sistema de salud del mundo. Los hospitales son de clase 1. Acá no hay persona que no tenga seguro. Hay algunos que, esto todo está ligado a la vivienda. O sea, si usted tiene un lugar donde vivir, está usted dentro del sistema social. Tiene seguro, tiene alimentos, tiene una subvención social para vivir. Quienes están un poco aislados de eso son los que por sí quieren vivir sin techo, que se les llama los sin techo. O sea, ese es su gusto de ellos. Ellos no pueden vivir bajo un techo. Se van a la calle, viven bajo un puente, que hay naturalmente, pero reciben ayuda social, pero no tiene esa protección del Estado. Pero todo aquel que tiene un techo y que está identificado en un cierto lugar que vive, está protegido por el Estado. Acá tenemos el sistema del sin trabajo. La persona que se queda sin trabajo acá no se queda sin dinero. Recibe un porcentaje durante un determinado tiempo de el dinero que recibía cuando estaba trabajando. ¿Me entiende? Pero es la mentalidad. O sea, eso se ha construido. Usted sabe que la Segunda Guerra Mundial acá en Europa fue devastadora y Austria fue uno de los países más afectados por la Guerra Mundial. Pero, sin embargo, a punta de trabajo y por la mentalidad es algo muy importante en el desarrollo de una sociedad. Cómo piensa su gente, cómo actúa su gente. Acá, por ejemplo, la gente ama el trabajo y lo hace con una responsabilidad increíble. La gente no trabaja naturalmente porque va a recibir un dinero, pero vea usted cómo desarrolla su trabajo con qué amor. Por eso es que le sale bien, hace las cosas bien, ¿no? En cambio, en el Perú la gente quiere ganar sin trabajo. Sin trabajar. Por ejemplo, el congresista no se conforma con lo que gana, está viendo de dónde más puede coimear, ¿entiende? Entonces, eso es algo que está intrínseco en la persona. Y eso no es fácil, no es fácil. Por eso le digo que esa transformación no viene de la noche a la mañana. A ver, Carmela. Es todo un proceso. A ver, Carmela. Yo te entiendo, te iba a preguntar, y cómo cualquier peruano te preguntaría, ¿y cómo lo hacen en Austria para que tengan todo ese paraíso en el que tú vives, ¿no? Pero a ver, vamos por un detalle. Por lo que tú me has explicado, dices que la guerra allí fue destructiva, y yo me imagino la guerra, cómo destruyó a Austria, y cómo la gente estaba complicada para poder sobrevivir. Lo que hizo es que pensara colectivamente
ante la destrucción, Exacto. empezó a pensar colectivamente por todos, y eso le permitió el renacimiento de una nueva forma de vida, que es lo que ahora tú disfrutas. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente, es eso. Todo el mundo sin recibir dinero a cambio, se puso a levantar este país. Uh-huh. Y sufrieron las consecuencias, muchas veces hambre. Hay gente que hasta ahora, por ejemplo, generaciones de 70, 80, no son consumistas. Miden cada centavo, cómo lo gastan, a pesar que lo tienen. Pero otro sentido muy importante que me ha llevado a mí el éxito es el ahorro. Cosa que eso no se ve en el Perú. No estamos adaptados, la mentalidad no está adaptada para ahorrar. La gente dice, pero si no me alcanza, pero eso no es el ahorro. Yo me acuerdo que a mis alumnos en la universidad les decía, a ver, el primer día de clase, bueno, vamos a ver, ¿quién me dice qué significa ahorro? Nadie sabía dar una respuesta. Unos decían, lo que me sobra lo guardo, o esto, o lo otro, pero no, le dije, no, ustedes hasta de un sol pueden ahorrar. Y ese es otro grave error. En el Perú hay mucho despilfarro cuando se tiene, y cuando no se tiene, no se sabe quitar el dinero o lo que se tiene. Por ejemplo, acá no se... Ahora, las generaciones actuales, sí, viven un consumismo increíble, pero las generaciones de 50 para abajo, no. Uh-huh. O sea, ellos han sufrido, esa es otra cosa. La gente cuando sufre, cuando siente, es que modifica su forma de vida. Pero cuando no se sufre, ese es el grave problema ahora de las nuevas generaciones en Perú, de los nuevos ricos que les dan a los hijos todo sin hacerles ver de dónde viene. Y después vienen los problemas. Ahí está el grave problema. En el Perú nos falta ahorro. Yo me he quedado loca viendo cómo están las cosas de caro en el Perú y me pregunto, ¿de dónde? ¿De dónde saca la gente? Yo me he quedado en Lima abismada de los precios. Yo acá, en el mes, distribuyo mi dinero, tanto para el alquiler, tanto esto, y después compro para 15 días en el supermercado y me atengo a lo que tengo. Hasta que mi refrigeradora está vacía, no vuelvo a comprar. ¿Entiendes? Entonces, eso es cuestión de mentalidad. Uh-huh. Eso es cuestión de disciplina también, es otro factor muy importante. La disciplina, la puntualidad. Yo cuando regresé al Perú después de muchos años a trabajar, me quedé enferma. Cuando yo citaba una reunión y la gente llegaba una hora, media hora después y ni siquiera pedían disculpas. Uh-huh. Entonces, son factores de educación, de valores, de principios que llevan a que una persona sea exitosa. Y cuando es en conjunto, el éxito es social. Uh-huh. Ahí está el grave problema. Nos falta mucho en eso, en el Perú. Carmela. La disciplina. Sí. Mira, es inmensamente, podríamos conversar horas de horas para poder seguir entendiéndonos en este tema. Yo te agradezco la comunicación, doctora Carmela Paz Guamán, socióloga, que nos está hablando desde Austria, Viena, frente a este tema muy importante que está atravesando el Perú y que creo que enriquece el conocimiento de todos los peruanos y los miles de oyentes que están escuchándonos en estos instantes. Lo que pasa en el Perú y ese 30% del que hablan que votó por Castillo, pero que son antifujimoristas y que probablemente no quieran que se cambie la Constitución, ¿no? Eso es lo que usted me ha dado a entender el día de hoy y con su aportación nos ha enriquecido bastante, considero, mi estimada amiga. Vamos a seguir conversando, pero sin embargo yo te agradezco, tenemos otros temas que abordar. Yo te agradezco esta comunicación y que hayas tenido la amabilidad de atenderme esta llamada telefónica, porque conocía de tu conocimiento, sabía que me podrías ilustrar y creo que lo has hecho de la mejor manera. Yo te agradezco, doctora Carmela Paz Guamán, desde Austria, Viena, socióloga, por estos conocimientos que hoy día nos has permitido conocer. No sé si algo más tengas que indicarnos.
Nada, muchísimas gracias a ti, con el gusto, cuando sea posible, llámame para conversar, sea en el aire o aparte, como tú gustes. Me agrada mucho, verdaderamente. Yo toda la vida estaba ligado a mi país, a pesar donde yo nací, a pesar de que este país, Austria, me dio tanto, yo me siento, como te digo, vivo en el paraíso, estoy muy bien integrada. Yo fui una de las personas que todo el mundo se asombra cómo conseguí la nacionalidad. Este es un país, como te decía, que te da la nacionalidad, pero te la quita la tuya. O sea, o eres o no eres. Entonces de ahí nomás piensan cómo es la mentalidad de los austriacos. Correcto. Todos los países del mundo, casi todos, te dan la doble nacionalidad, partiendo por Estados Unidos, inclusive Alemania, Inglaterra, todos te dan la doble nacionalidad. Austria es un país muy pequeño, pero que su gente tiene una mentalidad increíble. Y gracias a Dios, porque yo ya traía esos principios de mi país, de mi familia que me crió así, con esos principios de empeño en el trabajo, hacer todo por amor, ahorrativa como todo el mundo. Mi familia se ríe y se burla de mí, que me dicen que soy tacaña. No tiene nada que ver ser tacaña con ser ahorrativa. Soy lo que soy, he conseguido donde estoy y me he integrado muy bien a este país, que es lo más importante, porque hay muchísima gente que vive en un país y no está integrada. Es otro factor muy negativo. O sea, vives aquí, pero es como si no vivieras. Yo me siento muy orgullosa de ello. Nunca me olvido de las palabras de una amiga portuguesa que me dijo: no he conocido una latinoamericana que le haya robado la nacionalidad a los austriacos. De eso me siento muy orgullosa. Yo no me tuve que casar con ningún austriaco para tener nacionalidad austriaca. Lo tuve por mis méritos, por mis propios empeños, porque yo estudiaba y ellos valoran acá mucho los estudios y valoraron mi título de doctora. Gracias, y estoy dispuesta a conversar contigo cada vez que así lo desees. Y desearle al Perú el mejor de los éxitos. Y yo pienso que están por buen camino. Lo único que yo pido es que no se llegue a la confrontación, porque esto no es fácil. Yo lo auguro como algo muy difícil, porque hay grupos muy aferrados a lo que tienen y que son incapaces de compartir. Eso es lo más triste. Son incapaces de compartir, no tienen la mentalidad de decir: yo vivo ahora aquí en este mundo terrenal, y cuando yo me vaya de aquí no me voy a llevar nada. Esa mentalidad también falta. Yo dejo todo aquí, pero a veces son tan egoístas que piensan, lo dejan pero para sus familiares, pero no quieren dejarlo para el resto de la humanidad. ¿Ok? Gracias. Un abrazo, Carmela. Te deseo un excelente día. Cuídate. Te agradezco. Gracias, Chao. muchísimas gracias. Allí estaba Carmela Paz Guamán, desde Austria, Viena. Nosotros queríamos una ilustración frente a esta... Aquí surgen, ¿no? Aquí en el programa de radio surgen algunas inquietudes que a mí también me deja un poco movido, ¿no? Y el día de ayer surgió pues un señor que nos dijo a nosotros, de los votos que ha tenido Castillo, el 30% no son de Castillo, pero son el antifujimorismo que lo ha apoyado. Por lo tanto, esa gente es la que no quiere el cambio de constitución. Entonces, a mí me quedan mis dudas, pero bueno, si lo dice, yo tengo que respetar la opinión también. Sin embargo, he querido tener la versión, ¿no? Un tema totalmente que nos pudiera permitir a nosotros la opinión de una profesional que ve de lejos precisamente lo que está pasando en nuestro país y que lo tiene claro. Y qué mejor si es una profesional también, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado el día de hoy de Carmela Paz Guamán. Ella es peruana, de San Pedro de Lloc, dijo, ¿no? De Carmela Paz Guamán. Ella está en Viena, es una abogada profesional exitosa que ha conseguido la nacionalidad austriaca y que muy bien está viendo, ella no se olvida de sus ancestros, su gente, tiene formación familiar y está escuchando y siguiendo de cerca lo que pasa en nuestro país. Así que eso nos da bastante gusto de poderla escuchar y saber que una opinión profesional nos ayuda bastante, mis amigos. Nos ayuda bastante y de esta manera nosotros enriquecemos el conocimiento a través de la ilustración de esta profesional como es Carmela Paz Guamán, peruana de San Pedro de Lloc, que ha tenido
en este momento la oportunidad de podernos explicar todo esto. A ver, creo que tengo llamada telefónica. El pueblo quiere saber con quién hablamos. Le escuchamos. ¿Ay, se cortó? Bueno, son las llamadas telefónicas que empiezan a llegar, mis amigos, y no sé qué opina usted sobre esta apreciación. Entiendo que seguramente ustedes también tienen su propia opinión, pero de lo que se trata, mis amigos, es precisamente de entender estos temas. Y lo que he podido entender, y rápidamente en un resumen chiquitito, porque podría ser un resumen grande, es que todo comenzó cuando hice El Paraíso. Voy a poner de la parte final, no del comienzo, aunque si gusta también del comienzo. Me entendí rápidamente que nosotros vivimos en este momento en el Perú con el modelo de la versión colonial que hubo en Perú. ¿Nos hemos equivocado en nuestras apreciaciones, en nuestras disertaciones? No nos hemos equivocado. Ella tiene el mismo punto de vista, pero de una manera distinta lo explica. Nosotros hablamos de remedo, complejo, ella tiene otra forma de explicarlo. La versión de que somos un país con una versión colonial, una herencia que se trae desde atrás, desde hace 200 años, y más aún se ha reafirmado con esta Constitución, es cierto pues. Tenemos un modelo colonial que aún se repite en el Perú y que es perjudicial para los peruanos y es perjudicial para las grandes mayorías. Y lo otro que ha resaltado, que a mí me ha llamado también la atención, creo que es importante ese aporte, cuando nos dice que es el poco humanismo que muestran las personas, aquellos que salen de un estatus y suben a otro. Y son esa clase, o son esa gente, o de ese estatus, la que precisamente teme perderlo todo y no le permite ver lo que está pasando de donde vino. Lo que nosotros aquí le llamamos, cuando la vaca se olvidó cuando era ternera, así lo decimos, ¿no? En cambio, ella profesionalmente lo explica. Hay mucha gente, y principalmente son profesionales, los que llegaron, y ayer decía, ¿no? Hay gente que ha leído un libro, se ha comido un libro, 3 libros, o tiene un título universitario, y cree que donde está, le garantiza para toda la vida lo que tiene. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un grupo que en esta distribución de la riqueza no está viviendo como todos que deberíamos vivir. Y como ella lo ha dicho, estamos en el paraíso en Austria, y yo le planteé la palabra, ¿no? ¿Por qué en otros países la riqueza es para todos sus habitantes a través de la salud y educación, y por qué en el Perú no? Ahí está el problema, dijo. Y acá hablamos, los políticos hablan, el gran problema es la distribución de la riqueza, y tenemos, bueno, pero lo dicen un floreo para podernos confundir y salir elegido, nada más. Pero en los hechos no hay práctica. Entonces, mis amigos, creo que en ese aspecto la cosa es bien clara. Mis amigos, estamos en el momento cúspide, en el clímax de este comentario o de estas apreciaciones que la vamos a seguir hablando, pero es inolvidable, es inobjetable que en estos instantes tengamos que hablar y tengamos que participar y poner el pecho en alto, así, pecho henchido, la cara en alto, la frente en alto, cuando vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú en estos instantes, mis amigos. Himno nacional del Perú, el himno original, este himno que fue vilipendiado por una clase política y que nos cambió una estrofa que nadie entiende, pero el himno original que pasamos y lo vivimos y lo convivimos y nos formamos muchas generaciones, hoy lo cantamos a través de Radio Internacional Defensa Marina Noticias, como lo hacemos todos los días, porque no somos una entidad oficial, somos ciudadanos comunes y silvestres que podemos cantar a mucho pecho nuestro himno nacional del Perú, mis amigos. A ver, vamos, hubo un problema ahí, ¿Qué problema hubo? Vamos a ver, ahí tengo inconvenientes, no puede ser, lo tengo aquí, voy a tratar de corregir esto, ya lo tengo ya, correcto. Vamos con nuestro himno nacional del Perú, mis amigos.
Bien, mis amigos, están ustedes en Radio Altamar, Radio Internacional Defensa Marina Noticias, transmitiendo el informativo El Pueblo Quiere Saber. Tenemos llamada telefónica, díganos su nombre y de dónde nos llama, lo escuchamos. No estoy llamando de acá de Argentina, siempre me he comunicado con usted, simplemente para acotar y indicarle que si nosotros de repente hemos estado viviendo hipnotizados y, ¿cómo le podría decirle? Ignorados, porque prácticamente la gente que vino a conquistar o la gente que nos vino a, supuestamente no a sacarnos adelante, ellos son los que nos han puesto pues ¿cómo le ponía? Una soga en el cuello para que nosotros no podamos protestar, para que nosotros no podamos. Prácticamente los 200 años hemos vivido ciegamente, porque como estaba indicando usted, que a nosotros nos han, ¿cómo le podría decirle? Nos ha engañado dándonos algunos cambios. Supuestamente, ¿no? Que cuando han venido los españoles nos trajeron la Biblia, un montón de cosas que prácticamente, pues, el incanato no sabía nada de estas cosas. Entonces, hoy en día ya la gente del pueblo, la gente del campo, todavía no ha perdido sus raíces. Por eso justamente que hay enfrentamientos entre los prácticamente colonialistas que viven acá en Lima. Y nosotros acá de la provincia, nosotros todavía tenemos nuestra ideología y tenemos todavía nuestras costumbres. Y a eso no les gusta a ellos. Ellos piensan que nosotros al salir adelante que le vamos a superarle. Y no es así, pues yo pienso que tiene que haber una igualdad entre nosotros, entre como peruanos que somos, porque yo pienso que ya inmigrado, ya cada persona que ha venido acá al Perú, se ha ido ya porque prácticamente no ha encontrado pues lo suficiente. Entonces, ahora que nosotros nos estamos levantándonos, que nosotros queremos salir adelante, la gente que se ha quedado nos quiere atropellar todavía. Eso tendría que ser acá, compañero Toribio. Esa sería mi opinión, que nosotros todavía estamos idiotizados, psicológicamente esclavizados, con las costumbres que nos han dejado los españoles o la gente que nos ha conquistado. Nada más es eso. Le agradezco, gracias. Desde Argentina, ahí está la amiga Aide, quien nos está escribiendo precisamente. Te agradezco por la comunicación, gracias. Bueno, saludos para todos. Correcto. Ahí estaba, desde Argentina nos están llamando para compatriotas nuestros para dar sus apreciaciones. Mis amigos, realmente creo que lo que está pasando en nuestro país merece reflexión frente a las cosas. Hoy día hemos tenido prácticamente una apreciación, vamos a ver, creo que tengo aquí, creo que es Antonio Cruz desde Canadá. A ver, Antonio Cruz de Canadá, ¿es correcto? Confirma, mi hermano. Sí, soy Antonio Cruz. Saludos a Toribio y a toda la digna audiencia que está luchando por un Perú mejor, ¿no? Por esos peruanos conscientes, ¿no? Que son visionarios, ¿no? Que está despertando. Escuchamos tu opinión, mi estimado amigo. Bueno, para decirles algo muy simple, ¿no? Como le decía en algún momento, ¿no? Desde mi primera elección, creo que fue para el primer gobierno de Alan García, y desde poco antes siempre he estado monitoreando la política peruana, ¿no? Y siempre se sospechó, ¿no? Había una sospecha, ¿no? Y es más, muchos políticos hablaban de un problema, ¿no? Bueno, los políticos de izquierda, ¿no? Y se sabía, ¿no? Que había una prensa que estaba apañada por los grupos de poder. Pero al menos en esos tiempos la prensa no estaba rabiosa, desenmascarada, ¿no? Y con lo que se vea, como que se ve ahora, ¿no? Pero ¿por qué antes la prensa no estaba así, no? Porque, bueno, los distintos grupos de los partidos políticos, pues, gobernaban para los grupos de poder, ¿no? Surgieron grandes movimientos populares, ¿no? El PPC, el APRA, Acción Popular, supuestamente con gestas heroicas, ¿no? Que agrupaban las masas, ¿no? ¿Quién no recuerda